Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro canal Recupera tu Salud. Nosotros desde acá continuamos orando por ustedes, por su salud, por sus hijos y sobre todo para que Dios le otorgue la vida eterna. Ayer domingo no pudimos estar con ustedes en la cadena de oración porque ya había anunciado que un servidor iba a estar en un retiro espiritual. Sin embargo, desde allí saqué tiempo para orar por ustedes. Hoy tenemos un tema impresionante, no puede dejar de verlo. Es un tema acerca de cómo el régimen alimenticio que nosotros llevemos va a surtir una influencia sobre nuestra decisión final en el desenlace del conflicto entre el bien y el mal. Así que quédate para que veas el video. Este tema está bien impresionante y espero que el Espíritu Santo te ayude a comprenderlo. En breve retornamos. Bien, apreciada familia, ya estamos de vuelta con ustedes y antes de entrar en materia, yo te invito para que vayamos humillados ante Dios pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has guiado. Cada hermano que está allí pidiendo por su salud, cada hermano que está pidiendo por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por su consagración, lo ponemos en tus manos en esta hora, Señor. También ponemos nuestra mente en tus manos para que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender estas verdades para estos últimos días. Gracias porque estamos seguros que tú nos escuchas porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, apreciada familia, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que ha sido tema de debate, tema controversial, mayormente en el adventismo. Y estoy seguro de antemano que muchos en los comentarios no van a estar de acuerdo. Sin embargo, es mi deber predicar la palabra de Dios. Quiero hacerle una salvedad y es que cuando la palabra de Dios choca con nuestra vida, que muchas veces no está en armonía, entonces nos sentimos ofendidos. Pero el objetivo no es ofender, sino salvar. Vamos a hablar, le he puesto como título, el consumo de carne y la decisión final. Vamos a ver tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, cómo nosotros debemos vivir cada día un así dice Jehová. No solamente en este principio, y estos temas tienen que ver con la verdad presente también. Así que ese es el título, el consumo de carne y la decisión final. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo esté nuestra sangre, va a estar nuestro cerebro. Todo lo que nosotros comemos, yo que me manejo en el área de la salud, todo lo que nosotros comemos se transforma en sangre. De modo que si tú te alimentas mal sano, vas a tener una sangre mala y por consiguiente la irrigación sanguínea que va a haber en el cerebro no va a ser buena y esto va a afectar el modo de comprender el mensaje que Dios tiene para estos últimos días. Y es el objetivo de Satanás que nosotros nos alimentemos mal sano para que no comprendamos las verdades. Vamos a ver en este tema que el ideal de Dios que Dios tenía para sus hijos era que se abstuviera de todo alimento de origen animal. Luego, después del diluvio, que no quedó vegetación, Dios le otorgó un permiso temporal, pero el hombre le cogió el deseo a la carne, los deseos se desenfrenaron, no hubo dominio propio y hoy estamos cosechando enfermedades de toda clase, miseria y muerte. Ese no es el objetivo de Dios. Así que, hermano querido, quiero leerte una cita muy bonita donde el apóstol Pablo allí nos dice cómo nosotros podemos llevar esa temperancia que Dios quiere que llevemos. Quiero leértela y te la voy a poner en pantalla. Es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y en este versículo, que yo sé que muchas personas lo han leído, vamos a entender el por qué mucha gente no comprende las verdades para estos últimos días. Note usted lo que dice Romanos 12,
versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está empeñado en que nosotros y sus contemporáneos presentaran a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Porque era la manera de comprender el mensaje que Dios tenía para ellos y para nosotros. Nota lo que dice el versículo número 2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, dicen algunas versiones, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, escuchen bien, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí me voy a detener un poco para explicar esta parte. El apóstol Pablo está diciendo que cuando tú y yo vivimos una vida en armonía con los principios que rigen la salud, entonces es cuando tú y yo vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. De modo que si nosotros hacemos lo contrario, no vamos a poder comprobar. Este texto es importante porque este texto está sentando la base para enseñarme a mí y a ti de que si tú y yo cuidamos nuestro cuerpo, de que si tú y yo cuidamos nuestra sangre, nuestra vida, vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto se va a necesitar. Estamos viviendo ya entramos en la crisis donde se están entrando tantas abominaciones en la iglesia, en el pueblo de Dios, tanto problema conflictivo en torno eclesiástico, que si usted no tiene un buen raciocinio, no puede tener la capacidad de saber qué es lo santo y qué es lo profano, de saber qué es lo limpio y qué es lo no limpio, de saber qué es el error y qué es verdad, entonces usted se va a ver en una encrucijada y no va a poder decidir conforme aún así dice Jehová. Pero si usted sigue los reglamentos que Dios ha establecido en torno a los principios que rigen la salud, entonces usted va a estar capacitado, porque el Espíritu Santo va a ser morada en su hipotálamo y usted va a comprender las verdades que Dios tiene para estos últimos días. Quiero leerte una declaración que aparece en Eventos de los Últimos Días en la página 258. Dice la mensajera del Señor allí: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Hermanos queridos, cuando nosotros hacemos un vistazo a través de toda la historia, nos damos cuenta que el enemigo siempre ha trabajado por la boca, por los alimentos, siempre ha trabajado con el apetito del hombre, y bien que le ha dado éxito. Vimos nosotros allá en Génesis que la primera prueba que tuvieron nuestros primeros padres fue el apetito. Y tristemente ellos cayeron, pero en el terreno donde Adán y Eva cayeron, que fue en el apetito, cuando usted lee a Mateo capítulo 4, se da cuenta que en ese mismo terreno Cristo pudo vencer. Es decir, que Cristo venció para darnos un ejemplo de que usted y yo podemos vencer en su nombre. Entonces, hermano querido, la alimentación en términos general va a ser una prueba para los últimos días. Ustedes saben que la comida ejerce una influencia sobre nosotros. Usted puede tener buena ropa, puede tener dinero, pero cuando usted tiene hambre, usted lo que quiere es comer. Imagínate cuando lleguen los tiempos que usted sea privado de los alimentos, del comprar y vender. Si no hemos cultivado una fe capaz, como dice aquí, de soportar el cansancio, la demora, porque habrá una aparente demora, y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras, dice aquí Evento de los Últimos Días, página 258. Es decir, hermano, que la crisis que a nosotros nos aguarda es una crisis que tiene que tener o que requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Fíjate que en ese renglón del cansancio, la demora, también introduce el hambre. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto que a los hijos de Dios fieles, Dios le va a proveer su pan y su agua, también es cierto que va a haber una prueba terrible, donde ellos van a tener que tener una espera en cuanto al hambre se refiere. Y Dios nos está alertando para que nosotros entonces vayamos pidiéndole fuerza para ejercer dominio propio sobre nuestros apetitos que están desenfrenados. Hoy en día, los mensajes que se dan del libro de Daniel y Apocalipsis son mal comprendidos, y cuando se busca con una lupa dónde que está el problema, no se busca en que el problema está muchas veces en una dieta malsana, que muchas veces está en un apetito desenfrenado. Y la palabra de Dios nos advierte para que nos preparemos. Ahora, yo quiero leerte un texto donde el mismo Jesús allí aplica el principio de la alimentación para dejar entrever que lo más importante aquí es obedecer la palabra de Dios. Y esto es importante porque vamos a entrar en un terreno dentro de unos momentos donde se ha convertido en, podríamos decir, en un dilema el asunto de la alimentación. Mucha gente dice, ¿y qué voy a comer? Porque todo está contaminado. En un momento yo le voy a explicar, porque no queremos tampoco nosotros que usted se complique, lo que queremos es ayudar. Dice en el libro de San Juan, capítulo 4 y el versículo 33 hasta el 34. Repito, el Evangelio de San Juan, capítulo 4 y el versículo 33 y 34 dice lo siguiente. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habían traído de comer a alguien? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué interesante esta respuesta que da Jesús, porque Jesús, más que interesarse en la comida física que perece, Jesús estaba interesado en la salvación de la humanidad, incluyéndote a ti, a mí, e incluyendo a los discípulos. Y ahora Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. Hermano querido, esta obra se va a acabar, pero ha de acabarse con un pueblo remanente, un residuo que va a poner en alto los principios que rigen la salud en torno a la alimentación. Un pueblo, un remanente, no todo, un remanente, un residuo, que va a decir como Cristo dijo, mi comida es hacer la obra del que nos ha enviado y que acabemos la obra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo fiel a los principios establecidos. Ahora quiero ver con ustedes cuál fue la dieta ideal que tanto se ha hablado que Dios dejó para que sus hijos pudiesen cultivar una sangre limpia y por consiguiente pudiesen comprender la palabra de Dios. Lea conmigo Génesis 1:29. Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán vuestro alimento. Está clarísimo que el ideal de Dios en torno a la alimentación estaba exento de toda muerte de cualquier animal. Estaba exento del consumo de carne. Y ese es el principio que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 29. Ahora, ¿por qué el asunto de la carne? ¿Por qué? Muchos dicen, Jesús comió pescado, comió carne. Los sacerdotes en el santuario comían carne. No es un asunto de comer, es un asunto de obedecer. ¿Por qué te digo eso? Porque vamos a encontrar que a la mensajera del Señor, a su profeta, Dios se le mostró que para estos últimos días todos los animales iban a estar enfermos. Todos, sin excepción de ninguno. Y las pocas carnes que se iban a cultivar, iban a ser cultivadas o manipuladas con un proceso tan rápido que también iban a hacer daño. Y es por eso que Dios nos llama a alejarnos del consumo de carne. Quiero leerte en el Ministerio de Curación, y en la página 241, lo siguiente.
la carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente. O sea, en Génesis no fue el ideal de Dios, pero su uso hoy tiene doble inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Hermano querido, hemos llegado a un punto en la historia que no crean ustedes que las enfermedades arropan solamente al ser humano. No, no, no. Dice el apóstol Pablo que la naturaleza gime como con dolores de parto, y los animales, los árboles, forman parte de la naturaleza. Es decir, hermano, que el pecado ha degenerado tanto el planeta Tierra que las enfermedades hoy abundan en gran número también en los animales. Y da pena ver cómo sufren los animales. Usted diría, ¿qué culpa tienen los animales, los perros, los gatos, los caballos, las vacas, las ovejas? ¿Qué culpa tienen? Hermano querido, la obra que Satanás ha venido realizando durante 6,000 años ha afectado aún a los animales. Y hoy en día sus carnes están enfermas. Por eso dice la palabra del Señor a través de la inspiración: los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes, de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Ahí está, Ministerio de Curación, página 241. Muchas veces, por cocida que esté la carne, hay enfermedades que se transfieren de la carne animal al ser humano. Hoy esto el mundo secular lo sabe. Hay mucha gente que no son cristianos, no es un asunto. Mucha gente dice, este es adventista que está predicando de eso. No es un asunto de adventista. Mucha gente que no son adventistas, que no profesan ningún tipo de religión, están despertando a esta verdad y ellos están haciendo caso porque ellos se han dado cuenta de que es una realidad. Sin embargo, nosotros, los que tenemos la luz, somos tercos, y lo digo también por mí. Me voy a involucrar también. Hay un personaje en el libro de Deuteronomio que ha sido objeto de estudio, y encontré investigando que este personaje es una representación del pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 15 se lee acerca de Jesurún. Jesurún era un personaje carnívoro, comilón de carne, pero era una representación que Dios usaba para ilustrar esa sed de carne que manifestó el pueblo de Israel. Quiero leerte Deuteronomio 32:15, dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Tremendo. Este pasaje va en armonía con lo que Elena de White dice sobre que lo que mantengan este mal hábito del consumo de carne van a abandonar la fe. Y eso lo vamos a leer más adelante. Pero este texto habla de Jesurún, que era una representación del pueblo de Israel, y dice que engordó, se cubrió de grasa, y que por hacer eso abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Hermano querido, porque cuando tu sangre está sucia por el mal hábito del consumo de carne, entonces tú no puedes decidir bien, no puedes. Y ese es el objetivo de Satanás, que nuestra sangre esté sucia para que no podamos decidir en la decisión final que muy pronto tú y yo tendremos que tomar. Hasta ahí hemos llegado, hermano querido. No es un asunto de solamente, la gente lo ve solamente con el asunto del comer. No, el comer enseña. El comer enseña. ¿Cómo usted dice eso, hermano Sandy? Sí. Cuando usted lee a Génesis capítulo 3, usted se va a dar cuenta que cuando la serpiente engañó a Eva para que Eva comiera del fruto, una de las primeras palabras que Dios
le dice a Eva cuando sale en busca de ellos, le dice, ¿quién te enseñó? Impresionante. De hecho, la primera vez que aparece el verbo enseñar en la Biblia es ahí en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice, ¿quién te enseñó? Porque el comer enseña, la alimentación enseña. Yo tengo un material ahí en YouTube donde yo demuestro de forma científica que hay informaciones que entran a través de la alimentación. Y esas informaciones muchas veces entran y modifican nuestro ADN, alteran nuestro raciocinio. Porque la alimentación conlleva información que tú y yo ingerimos. Cuando tú y yo ingerimos información mala, eso va a trascender en nuestras decisiones. Para los que no lo sabían, cuando tú comes, dependiendo de lo que tú comas, tú estás comiendo información. Sí. Así como las computadoras tienen un dispositivo de entrada, a una computadora tú le puedes meter música, le puedes meter texto a través de una memoria USB. Porque la memoria USB es un dispositivo de entrada. La alimentación es un dispositivo de entrada para los que no lo sabían. Que entra información a nuestro cuerpo, ya sea buena o sea mala. Y es por eso que Dios se empeña tanto en enseñarnos a nosotros cómo debemos alimentarnos. Así que este personaje, Jesurún, que aparece en Deuteronomio 32, es un personaje figurativo porque allí Dios está ilustrando de forma poética el pueblo de Israel. Y le dice que por haber engordado a base de grasa, se olvidó de quién lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Quiero compartir también contigo la Review and Herald del 27 de mayo de 1902 y también esa cita aparece en Eventos de los Últimos Días en la página 72, lo siguiente. Deberían verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de la salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. ¿Por qué? Porque cuando se levanta alguien predicando estas verdades en los púlpitos, muchas veces mirado con desagrado, muchas veces se tilda de fanático, y siempre va a ser así. Pero si el pueblo remanente, repito, que acate estas verdades, va a ver la diferencia. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Oye eso, las tres dimensiones que Dios hizo en el hombre para poder comunicarse con él, nosotros las arriesgamos cuando consumimos carne. La salud física, la mental y la espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. ¿Lo ven? No es un asunto que lo dijo fulanito ni que lo dijo Sandy, no, es la sierva de Dios que lo está diciendo. Que muchos, dice allí, lo voy a repetir, muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Ustedes ven que no es un asunto solamente de comer, es que esto nos va a llevar a una decisión, mis hermanos. En toda la Biblia vemos este principio. ¿Por qué ustedes creen que el rey Nabucodonosor, lo primero que hizo cuando llegaron Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel allí a Babilonia, él lo primero que hizo fue cambiarle la alimentación? Porque al cambiarle la alimentación, le estaba cambiando su identidad. Fíjate que hizo dos cosas. Le cambió la alimentación. Claro, ellos no permitieron porque Dios estaba con ellos. Pero él trató de cambiar la alimentación y le cambió los nombres. Interesante. Muchas veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta de que hay algo detrás de todo eso. Al cambiar la alimentación y los nombres, él estaba tratando de cambiarle la identidad. Pero estos jóvenes traían su identidad desde sus hogares. Su identidad era incambiable, porque ellos no la traían
en una apariencia externa, sino que el carácter de ellos había sido formado en los principios divinos y por consiguiente no había modo de cambiarle la identidad. Impresionante, hermano querido. Hay un texto en la Biblia, que lo podemos recitar todo de memoria, donde está el ideal de Dios para sus hijos. Tercera de Juan 2. Se dice Tercera de Juan 2 porque tiene un solo capítulo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Me voy a parar aquí. El deseo que Dios está expresando a través de Juan es que usted sea prosperado y yo en todas las cosas. Dios quiere que sus hijos sean felices. Pero fíjate lo que dice la segunda mitad. Y que tengas salud, así como prospera tu alma o espiritualmente. En pocas palabras, tú puedes tener lo que tengas en este mundo. Tú puedes tener fama, dinero, una buena familia, pero si no tienes salud, tu felicidad no va a ser completa. Y la salud depende en gran escala de lo que entra por nuestra boca. Por eso dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera espiritualmente. Ese es el deseo de Dios para su pueblo remanente. Pero el enemigo nos ha puesto en la mente de que nosotros con nuestra terquedad vamos a triunfar y no va a ser así. Solo triunfarán aquellos que sean obedientes a la palabra de Dios. A través de toda la historia en la Biblia se ha visto eso. Solo los obedientes son los que salen finalmente ileso en la crisis y victorioso en el conflicto. Hay otra declaración muy importante, evento de los últimos días, en la página 72. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original. ¿Cuál fue el designio original? Lea Génesis 1:29, ya lo leímos. Y dice aquí que Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original. A saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. Claro, esto es imposible. No imposible, pero un poco difícil en la ciudad. Por eso es que Dios le dice a su pueblo que tiene que orar para que le provea un trozo de tierra donde pueda cultivar sus alimentos. Fíjate cómo una cosa va de la mano con otra. Cuando se predica el mensaje del campo en la iglesia no quiere que se predique de eso. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la gente se vaya para el campo, pero es un mandato que Dios está dando. Cuando dice que Dios está conduciendo a su pueblo paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debe subsistir a base de los productos naturales de la tierra. En la ciudad eso no se puede hacer, porque aún los productos que salen de la tierra en la ciudad están plagados de contaminación. Entonces, por eso es que Dios dice en su palabra que debemos esforzarnos para tener un trozo de tierra donde podamos cultivar nuestros alimentos. Porque allí usted sabe el abono que usa, abono orgánico. Todavía Dios en su infinita misericordia permite que los que no hemos salido 100% al campo, consigamos alimento en su infinita misericordia. Aquí hay un lugar, un hermano llamado Esdras, donde allí adquirimos los alimentos porque él tiene una parcela orgánica y por la misericordia de Dios conseguimos los alimentos. Pero ese es el ideal de Dios, hermano querido, que vayamos saliendo. Ya estamos un poco tarde para eso. Porque Él dice que ese es su ideal. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. ¿Ustedes lo ven? Vez tras vez se repite, este concepto aquí en el espíritu de profecía. La carne dejará de formar parte de su dieta. Deberíamos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Tomar decisiones firmes. Tomar decisiones firmes en cuanto a esto, hermano querido. No te sientas atacado. No. Ese no es nuestro objetivo. Yo oro por ustedes para que el Señor, así como a mí, me ayude a ir creciendo en la vida espiritual, hermano querido. Porque estos son temas que casi no se ven. Y Dios me ha impresionado para que lo dé, primeramente para aplicarlo a mi vida y en segundo lugar para que ustedes también
puedan conocer estas verdades. Por eso yo le estoy poniendo toda la cita ahí en pantalla para que ustedes la busquen y que el Espíritu Santo sea quien lo concientice. Quiero leerte un texto de la Biblia que aparece en Proverbios capítulo 4 y el versículo 23. Un texto que aparentemente no tendría nada que ver con el tema, pero sí tiene mucho que ver. Proverbios 4:23. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí yo voy a hacer un hincapié, un paréntesis, porque cuando la palabra de Dios dice que guardemos nuestro corazón, está hablando de la mente. El corazón no puede tomar una decisión. Numerosas veces en la Biblia, cuando habla del corazón, está hablando de la mente, y esta es una de ellas. Cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, está diciendo el proverbista, el sabio Salomón, está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. ¿Por qué? Porque con nuestro cerebro es que decidimos. Y claro, si tú no guardas tu mente, tu cerebro, entonces tú vas a ser un títere de otro. Otro va a tomar decisión por ti, que es lo que el sistema quiere hacer con nosotros. Hermanos queridos, despertemos. Joya de los Testimonios complementa esta declaración. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 195. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Tremendo. Dios quiere impresionar nuestro ser, y Él lo hace a través de la puerta de entrada, del dispositivo de entrada, que es el hipotálamo. Pero muchas veces por nuestros malos hábitos nosotros cerramos el hipotálamo y las impresiones del Espíritu Santo no entran en nuestra vida. Esa es una de las razones por la cual ustedes ven que se dan tantos mensajes lindos, bellos y fuertes, y la gente se queda igualito. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que llevan no les permite recibir las impresiones del Espíritu Santo. Hermanos queridos, esto no es de poca monta, esto es serio. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. Dice, comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Las sensibilidades no solamente embota nuestra mente, sino que dice que sensibiliza, embota las sensibilidades morales. ¿Qué quiere significar eso, hermanos queridos? Muchas veces salen pensamientos de nuestra mente, salen aptitudes y salen avenidas de nuestra alma a relucir por el mal hábito en el consumo de carne. Porque la carne despierta los deseos carnales, los deseos sensuales. Fíjate a dónde va el asunto de la alimentación. No es un asunto, hermanos queridos, de un solo punto. Abarca todo nuestro ser. Por eso dice que trastorna el organismo. Ahí está hablando ya de la parte interna. Ennubla el intelecto de nuestra mente, de nuestro cerebro. Y embota las sensibilidades morales. Muchas veces cuando tú te ves entre la tentación sensual, no puedes decidir y eres presa fácil por los malos hábitos muchas veces. ¿Por qué? Repetimos, cuando el cuerpo tiene una sangre limpia, el cerebro va a decidir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Hay promesas para los hijos fieles de Dios. Desde el principio las ha habido. Éxodo 15:26, que es un texto que muchos les rehuyen porque es un texto fuerte, pero yo te lo quiero leer como está en la Biblia. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermano querido, yo oro mucho, tengo un ministerio de oración, yo oro mucho por ti, por tu enfermedad. Muchos de ustedes no saben ni siquiera llevar una dieta, y Dios va a tener misericordia.
Pero aquellos que saben y aún así continúan violando la ley de la salud, se le va a hacer más difícil. Porque dice aquí, si oyes atentamente la voz de Jehová, si dieres oído a sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hay promesas para aquellos que son fieles en el ámbito alimenticio también. Pero hay que dar oído a los mandamientos de Dios. Hay que obedecer su palabra. Hoy el mundo está enfermo, hermanos queridos, y muchas de esas enfermedades tienen que ver con lo que entra por la boca. Hay gente que dice, no, lo que entra no contamina. Pero la palabra de Dios muestra que sí, que contamina lo que entra. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 94, 194. Escuchen bien, que aquí sí hay tela por donde cortar. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 194. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Oye eso. Si tú tienes probabilidad de desarrollar un cáncer, eso aumenta 10 veces cuando tú comes carne. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. Tremendo, hermano querido. Este no es un tema doctrinal, pero tiene que ver con nuestras es de salvación. Es un tema serio. Digo que no es un tema doctrinal, pero cuando tú revisas las doctrinas sanas, está relacionada. ¿Por qué? Porque dentro de la doctrina está la temperancia, donde debemos cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, esta declaración está un poco fuerte, hermanos queridos, porque dice, el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. Ahora te voy a decir, no es fácil. No estamos pintando algo que es fácil. A un servidor le ha costado mucho para ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros que fuimos criados, por ejemplo, en el caso mío, que yo fui criado en un hogar católico, 100%, usted diría, ¿y qué tiene esto que ver? Bueno, ustedes saben que en el catolicismo se permite comer carne de cerdo, carne de toda clase. ¿Tá? Y como yo entré al evangelio, ya un jovencito grande, con muchos hábitos malsanos, solamente por obra de Dios y de su Santo Espíritu, es que yo pude dejarlo. Lo intenté varias veces, hermanos queridos. Y en la última, cuando me hizo daño, entonces fue que yo dije, bueno, ya Dios habló conmigo claramente. Porque hay gente así, que tienen que esperar que las cosas le hagan daño para entender la palabra de Dios. Y yo te voy a decir una cosa, Dios permite muchas veces que la carne le haga daño a la gente, que la gente se enferme. Dios lo permite para que la gente levante conciencia. Y eso ocurrió conmigo y le doy gloria a Dios y le doy gracias porque hoy en día puedo consumir más frutas y vegetales orgánicas para honra y gloria de su nombre. Porque entendí, hermanos queridos, que esto es un asunto que nada más no es para satisfacer un hambre, es que esto conlleva tomar una decisión final. Quiero leerte Joya de Testimonio, tomo 1, en la misma página 194. El pueblo que está preparándose para ser santo, puro y refinado y ser introducido en la compañía de los ángeles celestiales, habrá de continuar quitando la vida a los seres creados por Dios para sustentarse con su carne y considerarla como un lujo. Una pregunta hace la sierva. El pueblo que se está preparando para hacer compañía a los ángeles celestiales continuará quitando la vida a los seres que Dios creó. Esto yo no lo concibí al principio, pero cada vez que usted mata un pollo o mata un animal, usted está violando el mandamiento. Sí, de no matarás. Hasta ahí llega el principio de la carne. Por lo que el Señor me ha mostrado, habrá que cambiar este orden de cosas. Y el pueblo de Dios ejercerá templanza en todas las cosas. Los que se sostengan mayormente con carne no pueden evitar comerla o comer la de animales que en mayor o menor grado están enfermos. Porque el asunto del comer la carne despierta una adicción en nosotros que nos lleva a hacer a otros vicios para los que no sabían.
la carne despierta, el consumo de carne despierta adicción a otros vicios también, hermanos queridos. El proceso de preparar los animales para el mercado produce enfermedad en ellos. Y aun cuando se hallen en el mejor estado de salud posible, se acaloran y enferman al ser arrasados antes de llegar al mercado. No sé cuántos de ustedes sabían, pero yo descubrí, investigando, que los animales cuando lo llevan al matadero y lo transportan en camiones, ellos perciben su muerte y secretan una sustancia que es carcinógena como un mecanismo de defensa. Entonces esa sustancia carcinógena se va en la carne y usted se la come y ahí entonces usted puede adquirir esta enfermedad. Ya ustedes lo saben. Los fluidos y las carnes de estos animales enfermos pasan directamente a la sangre y al sistema circulatorio del cuerpo humano para convertirse en fluido y carne del mismo. Así se introducen humores en el organismo, y si la persona tiene ya sangre impura, esta se empeora por el consumo de carne de esos animales. Tremendo, hermanos queridos. Así que Dios ha puesto la necesidad de llevar estos mensajes con el objetivo, hermanos queridos, de que nosotros despertemos. Con el objetivo de que usted ore. No es fácil, vuelvo y le digo. Yo sé que muchos de ustedes tienen el deseo intenso, el anhelo sincero de dejarla como un servidor. Pero Dios le va a dar la fuerza a aquellos que sean sinceros. Dios va a trabajar con nosotros, hermanos queridos, con aquellos que estemos con sinceridad. Con sinceridad, porque no es con nuestra propia fuerza. Pídale fuerza a Dios. Y hay promesa en la palabra de Dios. Hay una promesa lindísima, que incluso en una canción la tengo, una canción de la que el Señor me permitió escribir. Está en Jeremías capítulo 33 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hay promesa, esta es una promesa. Dios dice, yo les voy a traer sanidad y medicina, no solamente sanidad. Y este texto, cuando yo lo puse a analizar a la luz del espíritu de profecía, me di cuenta que Dios va a hacer milagros en los últimos días. Atención a aquellos que están enfermos. Dios va a realizar milagros. Él lo ha realizado en mí y en otras personas que yo he ayudado. Pero ¿de qué modo Dios va a realizar los milagros? No es en grandes asambleas, brincando y saltando con un falso mover del espíritu. No es así. Dios va a realizar milagros a través de los 8 remedios naturales, a la obediencia a los principios que rigen la salud. Si usted es obediente, usted le puede reclamar un milagro a Dios. Y si es su voluntad, porque Él tiene poder, Él lo va a hacer a través de los agentes sencillos. Pero de otra manera, no esperen. El diablo está realizando y realizará muchos milagros en estos últimos días. Porque Él pone el hechizo de la enfermedad en la persona a través de la desobediencia y luego retira su hechizo para que la gente piense que en esos grandes movimientos de asamblea, que gente se paran, gente paralíticos se paran, mudos hablan, y luego que Él quite ese hechizo, se lo pone con mayor intensidad después que engaña a la gente. Pero Dios no es así. Dios cuando cura, cura de verdad. Porque Dios cuando hace, lo hace bien y bueno en gran manera. Pero Él quiere hacerlo a través de la obediencia a las leyes que rigen la salud. A través de los 8 remedios naturales. He aquí que yo les enviaré sanidad. Ahí está el milagro. Y medicina. Ahí está el tratamiento. A través de los agentes sencillos. Y los curaré. Dice ahí, los curaré. Y después que te cure, dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Fíjate cómo en este pasaje se encierra el conocimiento que tú vas a tener de la palabra de Dios. Tú vas a ser diferente porque la mente se te va a abrir al conocimiento pleno y a la obediencia de la palabra de Dios. Hay otro libro que uso mucho llamado Ministerio Médico. En la página 161 dice allí lo siguiente. La enfermedad a los que no se han cuidado, más aún que están violando de continuo las leyes de la salud,
y no hacen esfuerzo para evitar la enfermedad. Tremendo, hermano querido. Y no hacen esfuerzo para evitar la enfermedad. Voy a leer la cita completa. Es larga, pero la voy a leer completa, hermano querido. Se la voy a leer completa. Porque es una cita de vida o muerte. Escuchen bien. Voy a repetir. Ministerio Médico. Esa sigla MM es Ministerio Médico, página 161. De hecho, el material está disponible en PowerPoint y en Office, en Word, para aquellos que lo quieran. Leo la cita. Muchos han supuesto que Dios los librará de la enfermedad únicamente porque se lo han pedido. Pero Dios no considera sus oraciones porque su fe no está en armonía con sus obras. Dios no hará un milagro para librar de la enfermedad a los que no se han cuidado, más aún que están violando continuamente las leyes de la salud. Oye eso, Dios no obrará un milagro. Y aquí yo sé que muchos hermanos se van a poner un poco tristes. Entonces, ¿para qué estoy orando? No, si tú no sabías esto, Dios no es así. Dios es un Dios de misericordia. Si tú no sabías esto y ahora lo estás sabiendo, el papel tuyo es comenzar a hacer cambio. Orarle al Señor, decirle, Señor, dame fuerza para yo hacer cambio en mi alimentación. Y tú verás cómo Dios va a restaurar tu salud. Pero dice aquí que muchos suponen que Dios lo librará de la enfermedad solamente porque ellos se lo piden. Pero dice, Dios nunca obrará un milagro para librar de la enfermedad a aquellos que continúan violando las leyes de la salud. De continuo la están violando y no hacen esfuerzo para evitar la enfermedad. Cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance para tener salud, entonces podemos esperar que se produzcan los beneficios, los bendecidos resultados. Cuando hacemos todo, hay gente que sí, yo estoy orando por ello, pero si tú no haces una tisana, si tú no haces cambio en la alimentación, no va a haber resultado. Tiene que obedecer para que veas resultados. Me llama la atención el ejemplo que aparece en la Biblia de este señor que estaba ciego, y dice la palabra de Dios que Jesús escupió en el barro y le puso barro en los ojos, y luego que Jesús le puso barro, Jesús le dijo, ve y lávate al estanque Siloé. Siempre que yo leía este texto, yo decía, ven acá, pero no era mejor, porque Jesús fue quien creó con su palabra. ¿No era mejor decir recupera la vista, como lo hizo en otras ocasiones? Lo que pasa es que el texto estaba enseñando dos lecciones. A los judíos que estaban allí, en su derredor, Jesús le estaba mandando un mensaje, le estaba diciendo a ellos, ustedes son del barro, no sean tan orgullosos. Ustedes son barro, el barro sana. Y al enfermo lo mandó a lavarse porque el enfermo tenía que perfeccionar su fe por sus obras. Usted diría, pero ¿para qué mandar un ciego tan lejos a lavarse? Iba a chocar con algunos obstáculos. Él tenía que poner su parte. Dice en Patriarcas y Profetas que poder divino más esfuerzo humano es igual a éxito. Hay gente que quiere que Dios le haga todo y no quieren hacer nada. Dice aquí, cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance para tener salud, entonces podemos esperar que se produzcan los bendecidos resultados. Dios va a hacer una parte. Él puede hacerla toda porque Él tiene poder, pero Él quiere que tú hagas una parte. ¿Cuál es esa parte? Que comience a hacer cambio en tu mal hábito de alimentación. Que comience a aprender los remedios para que te cure a ti y ayude a otro, porque esa es otra cosa. De nada me sirve. Yo tengo que ayudar a otro. El simple hecho de ayudar a otro, eso es salud. Hay muchos hermanos que me escriben y me dicen, gloria a Dios que encontramos un hermano que contesta las llamadas y los mensajes de una vez. Bueno, que la honra y la gloria sea para Dios. Lo que pasa es que si yo dejo de hacer eso, me enfermo. Porque parte de la curación es el servicio a los demás que se ha perdido. Hoy en día nadie tiene tiempo para nadie. Cada quien ocupado en sus ocupaciones y hemos perdido de vista de que del método de Jesús, el método de Jesús era ayudar a los demás, hermano querido. Ayudar a los demás. Y eso tú y yo tenemos que hacer. Podemos solicitar a Dios con fe
que bendiga nuestro esfuerzo para la preservación de la salud. Entonces Él contestará nuestra oración. ¿Cuándo? Cuando hacemos nuestro esfuerzo, que Él va a contestar nuestra oración. Así que, hermano querido, tú que estás viendo la prédica de hoy, si tú te sientes tocado, comienza a hacer cambio y Dios va a bendecir tu esfuerzo y te va a devolver tu salud. Si su nombre puede ser glorificado de esta manera, eso es otra cosa. Dios en su infinita sabiduría sabe que mucha gente, si se sanan, van a volver a los vicios. Y muchas veces, como Dios lo único que quiere es salvarte, permite que tú mueras en la cama. A Dios no podemos engañarlo. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios sabe que si Él te sana, Dios sabe si tú vas a hacer cambio. No te engañes. Hay mucha gente que está loco por sanarse para volver a su mundanalidad otra vez. No. Dice que Dios va a obrar si su nombre puede ser glorificado. Pero que todos entiendan que tienen una obra que hacer. Dios no obrará de manera milagrosa para preservar la salud de personas que lleven una conducta que seguramente las enfermará por causa de su descuido de las leyes de la salud. ¿Ustedes ven? Nos engañamos nosotros mismos. Tenemos que tener más que deseo, determinación y ser sincero con Dios. Señor, si tú me sanas, yo voy a cambiar de dirección. Y no engañar a Dios, porque hay mucha gente que Dios lo cura y después son ingratos con Dios y no le obedecen. Hablando de el paralítico de Betesda, ustedes lo recordarán que Jesús llevaba a este hombre 38 largos años enfermo. En 38 largos años es mucho lo que se sufre, es mucho lo que se gasta. Yo sé que muchos de ustedes quizás tienen tiempo enfermos, persevera en la oración, en la fe, que Dios no se ha movido de su trono. Este hombre de San Juan capítulo 5 llevaba 38 largos años enfermo, pero un día llegó la esperanza, un día llegó Jesús y ese día que Jesús llegó la solución a su vida. Así que Jesús lo curó, le dijo, levántate, toma tu camilla. Era sábado ese día. Pero en el versículo 14, que casi nadie lo lee, yo quiero leerte lo que dice San Juan 5:14. Mira lo que dice allí. Después de esto Jesús lo halló en el templo. Está hablando del paralítico de Betesda. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Impresionante. ¿Por qué Jesús le dijo esto a este paralítico? Porque hay muchas enfermedades, la mayoría, que son el resultado de la desobediencia, del pecado. Una investigación extrabíblica que yo hice en lo particular, extrabíblica, no tiene que ver con el espíritu de profecía, ni tiene que ver con la Biblia. Fue una investigación que yo hice. Ustedes saben que hay libros de algunos autores. Lo menciono a manera de consejo sobre este paralítico de Betesda, dándole un poco de contexto, porque Jesús le dijo, después que lo halló en el templo, mira, has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Sabe por qué? Porque un estudio que unos desarrolladores de concepto bíblico hicieron y encontraron que este hombre había estado enfermo por el vicio secreto. El vicio secreto es la masturbación. Y él había quedado paralítico porque sus extremidades habían sido desgastadas y como consecuencia en su juventud quedó paralítico y ya llevaba 38 largos años. Porque hay muchas enfermedades que son el producto del pecado, de las malas prácticas. Por eso Jesús le dice el versículo 14 de San Juan 5, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, vete, no peques más para que no te venga algo peor. Si Jesús le dijo, no peques más, era porque la enfermedad de él era producto del pecado. Interesante. Por eso hay que investigar, hermano querido. Hay que investigar. Quiero leerte una cita, una declaración que aparece en Espíritu Agif, en la cuarta edición, página 144 y 145, pero también aparece en el Ministerio Médico, en la página 162. Yo te estoy poniendo todo el material ahí en pantalla. Dice así: los que satisfacen su apetito y de esta manera sufren debido a su intemperancia e ingieren drogas para aliviarse,
a los tales se les puede asegurar que Dios no se interpondría para salvar la salud y la vida de forma tan temeraria. Se han puesto en peligro. Voy a leer esta declaración otra vez porque la leí un poco. Los que satisfacen su apetito y de esta manera sufren debido a su intemperancia, hay una coma, e ingieran drogas para aliviarse, a los tales se les puede asegurar que Dios no se interpondrá para salvar la salud y la vida que de forma tan temeraria se han puesto en peligro. Ay, 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 esto es fuerte. La causa ha producido el efecto. Muchos siguen las directrices de la palabra de Dios como su último recurso. Cuando ya han andado todo, su último recurso. Y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia para restaurar su salud. Dios no ve adecuado responder las oraciones que se le ofrecen a favor de los tales. Pues Él sabe que si se les devolviera la salud, de nuevo la sacrificarían sobre el altar del apetito pervertido. Tremendo, hermano querido. Dios sabe, a Dios no podemos engañarlo. Dios sabe si realmente yo quiero hacer cambio. Yo lo deseo, porque ¿qué no daría el hombre por su salud? Pero hay gente que no se sinceran con Dios. Esta declaración es fuerte. Todo parte de causa a efecto en torno a la salud. Y Dios lo sabe. Claro, hay muchos hermanos fieles que también se enferman, porque estamos en un mundo contaminado. Hay un tema que yo tengo, porque yo di una escuela de salud. Hay un tema que yo tengo donde yo, para gloria y honra de Dios, identifico las enfermedades de 3 maneras. Incluso comencé a escribir un libro y no lo he terminado, donde tengo todo el material de ese curso gratis que dimos, que de paso quiero anunciarle aquí, voy a hacer un paréntesis en el tema. Estoy preparando un curso gratis de medicina natural para ayudar a mis hermanos, gratis totalmente, de 3 meses. Al final del video voy a colocar mi número porque voy a preparar una hoja de inscripción para aquellos que quieran inscribirse. Debemos prepararnos como pueblo de Dios, porque cuando llegue el momento que tú no puedas ir a la farmacia y tengas que depender de la planta, que ese tiempo va a llegar, ¿qué tú vas a hacer si tú no sabes usarla? Tienes que aprender ahora, hermano querido. Hermanos queridos, tenemos que ponernos en las cosas. Muchos sacrifican. Dice aquí, Dios, cuando se ora, cuando estos enfermos que se han enfermado por culpa de sus hábitos malsanos, dice, van a los ancianos para que oren por ellos. Dice que Dios no ve adecuado responder esas oraciones, porque Él ve en su infinita sabiduría que si cura a ese tipo de gente, ellos sacrificarían de nuevo sobre el altar del apetito pervertido. Tremendo. Cuando Dios nos sana, tenemos que hacer cambio. Tenemos que hacer cambio, hermanos queridos. El principio que debe regir la vida cristiana aparece en 1 Corintios 10:31. Es un texto que lo repito en todos mis temas de salud porque es importante. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermano, cuando tú y yo comemos para la gloria de Dios, más que satisfacer un gusto, un apetito, tenemos que pensar en nuestra vida espiritual, porque es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y luego Pablo dice en 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Ustedes creen que Dios no va a demandar de nuestro cuerpo? Claro que sí. A los que lo descuidan, porque Dios sabe que hay muchos hermanos, y gracias al Espíritu Santo que me recordó lo que iba a decir, cuando yo dije ahorita que identifico en ese libro las enfermedades de 3 maneras. Todos nos enfermamos porque estamos en un mundo que ha sido contaminado por el pecado. Y el hecho de que el mundo esté contaminado por el pecado nos hace vulnerable a todos. Al vegetariano, al vegano, a todos. Pero hay una diferencia cuando tú te enfermas siendo fiel, tu conciencia está tranquila
y tú le puedes orar a Dios por un milagro y Dios va a hacer el milagro. Que cuando tú te enfermas por culpa de tus malos hábitos, hay una diferencia muy marcada. Así que la número uno que yo identifico es que todos nos enfermamos porque estamos viviendo en un mundo contaminado por el pecado. Número dos, hay enfermedades que son el producto de la violación directa a las leyes que rigen la salud. Y esas sí son peligrosas. Podemos arrepentirnos, pero los resultados van a llegar de todos modos. Y la número tres, hay enfermedades que son ataque directo del enemigo. Hay hermanos que son fieles, ponen la reforma pro salud en alto. Y el diablo, para echar por tierra la reforma pro salud, lo enferma. Lo enferma. Y Dios se lo permite para probar la fe de ellos. Porque muchos se chaquean, dicen, pero yo que estoy comiendo bueno, que estoy haciendo ejercicio, le soy fiel a Dios, y mira cómo me ha venido esto. No te chasquees. Glorifica el nombre de Dios. Es mejor morir siendo fiel a Dios que morir siendo infiel. Porque al final nos tocará la vida eterna y la corona de vida. Tenemos que ser fieles, hermano querido. Ser fiel por encima de lo que ocurra. Dice aquí en 1 Corintios 3, 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Nosotros somos templo de Dios, donde el Espíritu Santo quiere hacer morada en nuestras vidas, hermanos queridos. Yo espero que este mensaje, hermano amado, pueda llegar de lo más profundo del corazón, porque lo he preparado con mucho amor, con mucho cariño, y deseamos ayudarte también en las orientaciones. Por eso nos hemos ofrecido en este curso que vamos a dar, para todos aquellos que quieran. Y ya quiero concluir este estudio con esta declaración en Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios, tomo 2 y la página 71. Y también aparece la declaración en Eventos de los Últimos Días en la página 187. En esos dos libros aparece esta declaración. Dice así, y esta es una de las más fuertes. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Ustedes ven que una cosa tiene que ver con la otra. Estamos esperando el sello de Dios. Pero aquí dice la mensajera, el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o de una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Usted diría, ¿qué tiene todo esto que ver con el comer? Cuando nosotros desobedecemos a Dios en lo que atañe a la alimentación, nos volvemos entonces de corazón falso. Nos volvemos también mentirosos, engañadores, ambiciosos y amadores del mundo. Recuerden ustedes cuando Eva comió, comenzó a acusar a la serpiente y a Dios. Todo el mundo se acusó a él porque ya estaban en desobediencia. Se volvieron mentirosos y acusadores porque comer enseña. Tremendo, hermano querido. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidato para el cielo. Dios quiere preparar un pueblo remanente, está haciendo un despertar espiritual como nunca antes, pero muchos se oponen a estas verdades. Yo espero que tú no seas uno de ellos, que tú le obres con sinceridad al Señor y le digas, Señor, yo tengo el deseo intenso de cambiar para que mi salud mejore. Yo estoy seguro que si tú lo haces así y obedeces la palabra de Dios, Dios no se queda con lo de nadie, hermano querido. Dios no es injusto. Yo en mi trayecto de mi vida he visto la mano de Dios obrando en mi vida. He visto cómo Dios bendice a aquellos que lo obedecen. Muchas pruebas, sí la hay. Muchas. El enemigo nos tienta a veces. Pero seamos fieles que Dios nos dará la recompensa. Yo quiero, hermanito, hermanita querida que está viendo el video, tener una oración ahora contigo, si tú me lo permites, para pedirle a Dios que nos ayude a poner estos principios en práctica y así su nombre sea glorificado. Oremos. Querido Dios, venimos ante ti en esta hora humillados, Señor, consciente de que todos te hemos fallado en lo que requiere a la alimentación. Reconociendo eso, pedimos, Señor, que tú nos des fuerza para poner en práctica estos principios. Y tú nos ayudes, Padre Eterno, a ver los cambios obrados en nuestra salud y en nuestras vidas espirituales.
todo lo que están viendo, Señor, muchos de ellos son sinceros y quieren cambiar su vida. Yo te suplico que tú les proveas a ellos, Señor. Les provea para que ellos puedan cambiar sus hábitos alimentarios. Muchos de los que están, Señor, enfermos, que no sabían estos principios, que comiencen a hacer cambios y a medida que hagan los cambios, que ellos puedan ver cómo su salud se va restableciendo. Ayúdanos, Señor, a predicar estas verdades. Sé que vamos a ser tildados por mucho, como siempre, pero, Señor, gracias, porque en tu santa misericordia, tú permites que un simple pecador como yo pueda llevar estas verdades con el objetivo de que tu pronta venida, Señor, nos saque de esta miseria de sufrimiento, de enfermedades, de muerte y de tristeza. Anhelamos ese gran día, Señor. Mira cuántas lágrimas derramadas. Ahora mismo, mientras oro, sé que hay personas quizás llorando que están viendo el video, porque tu Santo Espíritu lo está tocando. Señor, queremos que tú nos saques de esta posilga ya, de esta miseria de este mundo. Pero para ello, ayúdanos a prepararnos con tu palabra, con lo que dicen los testimonios. Ayúdanos a cambiar, Señor, de dirección. Bendice lo que vayamos a ingerir en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, un abrazo para todos. Les quiero mucho a todos. No les conozco en persona, pero oro siempre por ustedes, Dios lo sabe. Los que me llaman los atiendo en lo que puedo. Vivo muy ocupado en esto porque esta es mi pasión. Y mientras Dios me dé aire para respirar, yo les voy a ayudar a ustedes porque ustedes son mis hermanos. Y también asimismo les pido que me lleven en sus oraciones porque también yo necesito de ustedes. Un abrazo y nos vemos en la próxima prédica. Dios les bendiga.